me gusta hacer eso. El aire alveolar, ya vimos que el aire alveolar tiene concentraciones diferentes al aire que hay en el capilar. Pero una cosa que también tienen que entender, disculpen, el aire alveolar tiene una composición diferente a los gases que hay capilares. Si digo el aire capilar, suena como que hay un émulo ahí, a los gases que hay en el capilar. También tienen que tener en cuenta que el aire alveolar no tiene la misma composición del aire atmosférico. ¿Por qué no hay la misma composición del aire atmosférico? Estábamos hablando, y va a quedar más claro para los que dieron la clase de laboratorio ayer, que nosotros tenemos un área de espacio muerto. Habíamos hablado en la clase pasada, nosotros tenemos un área, sobre todo en la parte de tracto respiratorio superior, que lo que hace es humidificar el aire. ¿Okay? Calentar y humidificar. Y si yo estoy diciendo que estoy humidificando, ¿eso qué quiere decir? A ese aire yo le estoy poniendo agua. Y si a ese aire yo le estoy poniendo agua, eso quiere decir que el aire que yo estoy respirando no es igualito al aire seco que hay en la atmósfera. ¿Ok? Entonces el aire alveolar es un aire externo saturado en vapor de agua al que se le ha sustraído parte del oxígeno, porque parte del oxígeno está difundiendo pasivamente hacia los capilares y se le ha añadido dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces cuando estamos comparando el aire alveolar con la atmósfera, sería un aire que tiene menos oxígeno que el aire atmosférico, porque parte del oxígeno está yendo a la circulación, y tiene más dióxido de carbono que el aire atmosférico, porque estamos sacando dióxido de carbono de la circulación hacia el alveolo, y además de eso venía hidratado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? La presión parcial de oxígeno dentro del alveolo es menor que la presión parcial de oxígeno que hay en la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque hay menos oxígeno, simple y sencillamente. Y la presión parcial de dióxido de carbono dentro del alveolo va a ser mayor a la presión parcial de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay más dióxido de carbono. ¿Okay? Los valores que determinan la presión parcial de oxígeno en el alveolo, ¿cuáles son? La concentración de oxígeno que viene del aire atmosférico, porque obviamente si yo le voy a sustraer a un volumen, yo tengo que saber el volumen inicial, cuánto era. Entonces, ¿cuánto fue de oxígeno que yo respiré inicialmente? ¿Okay? ¿Cuál es la ventilación que tiene ese alveolo? Y también cuál es el consumo de oxígeno que tiene el organismo. Porque nuevamente, una vez que yo sé el volumen que fue inhalado, yo también tengo que saber el volumen que va a difundir para ser consumido. Entonces nosotros tenemos dos conceptos, uno que es ventilación, ¿okay? Y uno que es perfusión. La ventilación lo pudiéramos ver justamente, ese aire que está llegando, ese aire alveolar que yo tengo ahí. Y la perfusión es la sangre que está recorriendo los capilares alveolares. Y la perfusión va a ser dada por mi gasto cardíaco. ¿Y cómo yo calculo mi gasto cardíaco? La cantidad de latidos por minuto. La cantidad de latidos. ¿Cómo yo calculo el gasto? Exactamente. Yo tengo un volumen que vamos a ponerle volumen de eyección por mi frecuencia cardíaca. Eso es lo que me va a dar lo que es la perfusión de sangre que yo voy a tener en ese alveolo. ¿Ok? Una de las razones por las que tenemos aire residual justamente es porque la sangre nunca para. Siempre hay perfusión. ¿Ok? No es que cuando yo no aguante la respiración, entonces mi sangre paró de circular porque no está moviendo su oxígeno. No. Siempre hay cierto grado de perfusión. Y si mi alveolo se vaciara totalmente, eso es lo que preguntaste antes, ¿pero queda dióxido de carbono? ¿Queda oxígeno? Sí. Si el alveolo se vaciara totalmente, cuando la sangre pasara por ahí, ¿qué le pasaría? No se oxigena. Y estaría llegando al resto de mi cuerpo sangre no oxigenada.
Entonces, una de las cosas que va a pasar es que la perfusión va a ser constante, siempre está pasando, siempre está pasando, siempre está pasando, pero la ventilación es intermitente. ¿Ok? Mi respiración es intermitente. Y entonces, mi capacidad residual funcional, porque recuerden que cuando hablamos de la capacidad residual funcional es ese volumen residual que siempre está ahí, más la reserva expiratoria. Mi capacidad residual funcional, ¿por qué está ahí? Para que haya un intercambio de gases permanentemente. Así sea que en ese momento yo no estoy en un momento de inspiración. ¿Se entiende? ¿Qué no entiende? No sé cómo decirle que no entiendo. Pero es que si no me dices que no entiendes, no tengo cómo explicarte. No, bueno, no se preocupe. Pero dime, para no seguir, porque entonces estos conceptos los vamos a seguir utilizando más adelante. Entonces, si no entendiste hasta acá, lo que viene va a ser más difícil. Es como decir, profe, que el aire residual es si yo tapo las narices, aún así se va a intercambiar Todavía hay porque hay intercambio. aire dentro de la cavidad. Entonces, cada vez que yo respiro, si llega un nuevo aire alveolar, va a estar en contacto con aire que ya estaba en el alveolo, al que ya se le quitó un poquito de oxígeno y que ya tiene un poquito más de dióxido de carbono. ¿Ok? Claro. Y esa capacidad residual va a actuar como que fuese un buffer. ¿Saben el concepto de buffer qué es? No. Tampón químico, buffer químico, ¿no? ¿No recuerdan? Me suena que me lo mencionaron. Sí lo mencionaron, pero no. Lo que hacen los buffers es básicamente impedir reacciones así como demasiado reactivas, demasiado explosivas. ¿Ok? Vamos a disminuir la intensidad de la reacción. Y mi aire residual va a actuar como un buffer de intercambio. ¿Por qué? Porque si yo dijera que hay un momento en que aquí no hay oxígeno y no se está dando intercambio y la sangre que está llegando aquí está con el oxígeno en cero, y entonces yo respiro, ¿qué pasaría con el oxígeno que hay en el alveolo? Pasaría todo hacia la sangre, ¿ok? O el dióxido de carbono pasaría todo hacia el alveolo, ¿ok? Causando alteraciones metabólicas severas. Entonces la idea de que queda un poquito de sangre ahí, queda un poquito de gas ahí, mientras está habiendo una perfusión de sangre constante, es que ese intercambio se vaya dando como que dice de manera gradual, de poquito a poquito, de manera constante, mientras la sangre va pasando. Bueno, pero ese aire residual no llega a un punto en el que, digamos, se queda sin oxígeno. No, porque a menos que deje de respirar. Pero si uno mantiene una respiración y uno llega al límite y uno luego Primera inhala, respiración, segunda respiración, tercera respiración, aproximadamente en la número 16 es que hubo un recambio total de la lengua. Entonces, la única manera de que se quedara sin oxígeno es que tú pares de respirar. Porque en lo que tú estás respirando, vamos a decir, aquí están hablando, vamos a decirle a esto, que es como quien dice la concentración de aire 1. Este es el aire 1, mi respiración. Y aquí yo voy a seguir respirando, pero aquí yo estoy viendo solamente el aire 1, ¿no? Que va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo hasta que ya desaparece. Ya todo el aire 1 que yo respiré fue intercambiado. Pero en este momento entra aire 2, y en este momento entra aire 3, y en este momento entra aire 4, y en este momento entra aire 5, y después aire 12 y aire 16. Va a haber un recambio. ¿Ok? y así mismo va bajando la frecuencia cardíaca, por ejemplo. No bajaría la frecuencia cardíaca, eso es una respiración normal. No, o sea, digamos que, por ejemplo, el semestre pasado la práctica que hicimos cuando uno hace ejercicio, más gasto cardíaco, uno inhala más aire, por ende la presión aumenta para que haya alto flujo. A medida que más se oxigena, menos flujo de sangre tiene que Que haber. tú dices, en general, la parte de la hiperventilación, por decirlo así, que tú estás inhalando más gases de lo que realmente tú necesitas para el intercambio, dependiendo de qué le está causando, pudiese estar ligado o no a la perfección. Y lo que tú estás diciendo es cierto, porque el cuerpo lo que quiere mantener es una constante. Entonces sí, después cuando veamos la parte de la regulación, nos vamos a dar cuenta, le está bajando demasiado
Entonces yo tengo que disminuir la velocidad de percusión para que no baje tanto ese dióxido de carbono, ese nivel. Entonces hablábamos de que el aire alveolar no tiene las mismas concentraciones de gases que el atmosférico, es como el resumen, ¿no? El aire alveolar solo se sustituye parcialmente en cada ventilación porque tenemos volúmenes residuales que van a quedar dentro del alveolo. De ese aire alveolar, como siempre tenemos una parte residual y se va a estar mezclando constantemente con lo que yo estoy respirando nuevo, se va a estar absorbiendo oxígeno de manera constante, aunque yo aguante la respiración. Todavía va a haber intercambio de oxígeno. ¿Ok? El dióxido de carbono está difunde constantemente desde la sangre también. Y una de las diferencias entre los gases alveolares o el aire alveolar y el que tenemos atmosférico es que está saturado de vapor de agua. ¿Por qué está saturado de vapor de agua? Porque recuerden que se humidifica cuando pasa por las vías respiratorias superiores. A lo mismo, aire atmosférico inspirado, 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% de otros. Tenemos mi presión atmosférica, 160 milímetros de mercurio, mi presión parcial de oxígeno, que es aproximadamente 160 milímetros de mercurio. Y ya cuando yo estoy en la vía aérea, ya cuando estoy en el alveolo, aquí yo le agrego la presión de vapor de agua. ¿Okay? Y recuerden entonces que la presión parcial es la suma de las presiones, de la presión total, perdón, la suma de las presiones parciales. Y eso entonces, ¿qué va a ocasionar? Que mi presión parcial de oxígeno disminuya un poco. Porque uno, está el aire saturado, y dos, ya se pierde un poquito de oxígeno, y tres, bueno, también está aumentando el oxígeno. ¿Okay? Entonces, hablamos de las diferencias en las presiones, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar? Si yo estoy a diferentes alturas y profundidades, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Cambia. Y si estamos en alturas, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Alguien lo dijo ya? Disminuye la presión atmosférica. Mientras más alto yo estoy, menos atmósfera siento sobre el cuerpo. ¿Ok? Entonces, normalmente tengo mi presión parcial de oxígeno, aunque no se ve ahí, está medio cortado. Es de 170 milímetros de mercurio. Y entonces, ¿qué nos decía la ley de los gases? Que la dilución, la capacidad de disolverse del gas va a depender de la presión. ¿Ok? Entonces, yo tengo el mismo aire, tengo la misma concentración de oxígeno, pero si estoy a altura, ¿qué pasó con la presión? Disminuyó la presión. ¿Ok? Y si disminuyó entonces la presión, ese aire que yo consigo respirar, ¿qué pasó con el oxígeno? Disminuyó, es menor que el que yo estaría respirando a nivel del mar. No es que el aire, cuando nos acercamos ya a salir de la atmósfera, simplemente es que tiene menos oxígeno. Es que como disminuyó la presión, entonces la capacidad de disolución del oxígeno disminuye. Y mi capacidad entonces de hacer ese intercambio disminuye. O sea, el aire que estoy respirando, aunque tenga la misma concentración de oxígeno, el oxígeno que puede difundirse y disolverse disminuye. O sea, yo estoy oxigenando menos. Eso es lo que se llama mal de altura. Y cuando estoy en un lugar muy alto me mareo. ¿Por qué me mareo? Porque no tengo suficiente oxígeno. ¿Es que hay menos oxígeno en el aire? No. Es que hay menos presión. Y como hay menos presión, entonces ese gas no se consigue disolver de la misma manera. Yo no lo consigo entonces utilizar de la misma manera. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que a nivel del mar, 160 milímetros de mercurio es más o menos la presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Cuando subimos a, ¿qué dice ahí? 5.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Eso es media atmósfera menos, más o menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mi presión parcial de oxígeno va a ser 80 milímetros.
decir con el intercambio gaseoso? Disminuye el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y eso es lo que se le llama hipoxia hipovárica. ¿Hipoxia qué es? La disminución en las cantidades de oxígeno. Hipovárica, hipo, poco. Cuando hablamos de barometría, ¿eso qué es? Presión arterial. Entonces, ¿qué haría el cuerpo? Van a haber cambios que se van a asociar a esa hipoxia. ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Crear más glóbulos rojos. Porque está entrando menos oxígeno, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo que como hay una perfusión siempre, aunque haya poquito oxígeno aquí, va a haber intercambio. Entonces vamos a decir, está pasando uno. Hay poquito oxígeno, ¿no? Y pasó uno y se llevó un poquito, y pasó otro y se llevó otro poquito, y pasó otro y se llevó otro poquito. Pero ahora hay un montón, porque se crearon más glóbulos rojos. Entonces, aunque hay menos oxígeno para difusión, el transporte se puede dar de una manera más rápida y se puede oxigenar un poquito más. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que se hace es que se produce eritropoyetina. ¿Quién produce la eritropoyetina? No son los riñones específicamente. ¿Qué célula específica? O sea, son los riñones sí, pero ¿qué célula específica de los riñones? ¿Ah? Les dije que todo tenía que ver con todo, se los dije. Profe, entonces, aparte del método de la producción de eritrocitos, se podría decir que un método de compensación para la falta de oxígeno en alta altura sería como la capacidad para que el pulmón se expanda más. No, porque tu capacidad pulmonar no va a cambiar, que era lo que hablamos ayer en el laboratorio. La capacidad que tiene tu pulmón va a ser la misma. ¿Qué pudiese hacer? ¿Qué pudiese pasar? Que comiences a hiperventilar, que aumente tu frecuencia respiratoria, intentando tu cuerpo como que haya un mayor recambio, por ejemplo. Profesora, pero el aumento en la producción de eritrocitos se debe al aumento de la presión como tal. ¿O? El aumento en la producción de eritrocitos se debe a que disminuyó la concentración de oxígeno. Y el cuerpo busca alguna manera de que el oxígeno se movilice con mayor facilidad. Y una de las maneras que tiene de movilizar el oxígeno es producir más eritrocitos. ¿Okay? Y los alvéolos no se pueden llegar a dilatar un poco más para que haya más intercambio gaseoso. Tiene su límite. Imagínense, vamos a decir que cerraron la calle y aquí nada más hay 5 personas. ¿Ok? Pero no tenemos buses para movilizarlos a bicicleta. ¿Esa bicicleta cuántas caben? 1. Entonces aquí hay 5 y se va uno y alguien tiene que buscar la bicicleta y la bicicleta tiene que dar la vuelta y llega una bicicleta y se va otro. ¿Ok? Y se va otro y me regresan la bicicleta y se va otro. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para que se movilicen más de ustedes, que serían el oxígeno? Es traer más bicicletas. Traemos 10 bicicletas, entonces se me van todos. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que hace el cuerpo es intentar crear más transporte, que serían los eritrocitos. ¿Okay? Cuando estamos buceando, pasa lo contrario. Si no me equivoco, son 10 metros, no puedo seguir, son 10 metros. X, no nos interesa. Cada X metros aumenta una atmósfera. ¿Ok? Y bajamos más, por favor. Bajamos más y aumenta otra atmósfera. Y bajamos más y aumenta otra atmósfera. ¿Y qué dijimos sobre la disolución de los gases con respecto a la presión? Mayor presión. Mayor presión, mayor disolución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si ustedes recuerdan, teníamos un señor gas, que es el que más está en nuestro cuerpo, que estaba disuelto de manera normal, que no causa ninguna interacción con nada, porque las cantidades que se disolvían en mí eran iguales a las cantidades atmosféricas. ¿Cuáles? El hidrógeno. Si es cada 10 metros. Ya, yo sí sé. Entonces, si yo voy bajando y bajando y bajando y bajando, ¿qué pasa con el potencial de disolución del nitrógeno? Aumenta. ¿Ok? Y recuerdan que mi aparato respiratorio no queda vacío.
Aunque yo no esté inhalando y exhalando, hay aire. Y el aire que yo estoy respirando tiene nitrógeno. Entonces, ¿qué va a pasar si yo estoy a profundidad con el nitrógeno? Se va a disolver más. Mi sangre va a quedar sobresaturada de nitrógeno. ¿Ok? Para las personas que bucean, hay tablas específicas que te dicen hasta dónde tú puedes bajar. ¿Ok? Y en general, tú vas haciendo paradas de descanso para como que tu cuerpo se como que compense, como que normalice. Y espera un ratito y llega un punto que simplemente con equipo normal de ventilación de buceo normal, que es el aire atmosférico, tú no puedes seguir bajando. ¿Por qué? Porque pasa esto, hay una sobresaturación de nitrógeno, una enfermedad del buzo, y las personas se sienten como que estuvieran borrachas. Y eso es de repente, bajaste un poquito más, un par de metros más, y tú te vas a sentir como que estuvieras totalmente borracho. ¿Y eso es qué le pasa a la persona? Se desubica, pierde el reconocimiento, ni siquiera pierde la conciencia al inicio, simplemente deja de saber dónde estás. Y una de las que estás desorientado, y una de las cosas que puede pasar es que en vez de nadar hacia la superficie, sigues nadando hacia abajo y se ahoga. ¿Okay? Esa es la primera, así como la primera preocupación cuando uno está buceando. Hay un nivel máximo al que tú llegas con aire atmosférico. Las personas que bucean en profundidades, la mezcla de gases que ellos respiran no es aire, es una mezcla de gases diferentes. ¿Okay? Justamente para prevenir que esto pase. Es una mezcla de gases diferentes. Eso sí no es ni idea, sí sé que es una mezcla de gases diferentes. Y lo otro que va a pasar entonces es que cuando yo voy subiendo, se da lo contrario, se va a dar un proceso de descompresión. ¿Okay? ¿Y qué vimos con la botella de soda cuando yo causo descompresión? Se libera el gas que estaba disuelto. Entonces, todas esas burbujas de nitrógeno quedan en mi sistema circulatorio, quedan en mis tejidos, quedan en mi cerebro. ¿Okay? O si la persona tiene mucha suerte, pues sí, sale a superficie, pero pasa por una serie de alteraciones sistémicas porque van a haber émbolos gaseosos en todo su organismo. ¿Cómo se previene esto? Lo mismo, se hacen paradas de reposo. Subí un poquito y esperé, porque entonces el gas va volviéndose gas de poquito en poquito. Subí otro poquito y el gas se vuelve gas de poquito en poquito, y entonces ya es como que hay pequeñas burbujitas y llegan al alveolo y salen. Pequeñas burbujitas llegan al alveolo y salen. Pequeñas burbujitas llegan al alveolo y salen. Si es una cosa muy brusca, una burbuja de aire que no va a conseguir, recuerden que estos los gases pasan por difusión pasiva. Eso no va a conseguir pasar por difusión pasiva. ¿Okay? ¿Cómo bañar la soda un poquito? Entonces tenemos el concepto de hipoventilación e hiperventilación, que es lo que estamos hablando hace un momento con Jonathan. Hipoventilación, el intercambio no es suficiente para eliminar el dióxido de carbono producido. ¿Eso qué quiere decir? Va a incrementar esa presión de dióxido de carbono alveolar. Y la hiperventilación, cuando la ventilación es mayor que el dióxido de carbono producido, y lo que se produce es una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono alveolar. De forma práctica podemos decir que la presión parcial de dióxido de carbono alveolar es igual a la producción de dióxido de carbono, borré la formulita, a la producción de dióxido de carbono dividido entre la ventilación. Entonces, en caso de que el individuo esté hipoventilando, nuestro animal esté hipoventilando, una de las cosas que podemos hacer es oxígeno. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos este intercambio alveolo-sangre, tenemos entonces esto que es la ley de Fick, otra ley de los gases, que va a hablar sobre la difusión. ¿Y qué nos dice? El flujo del gas es igual a un coeficiente, ¿no? Eso ya es un número específico, entonces su coeficiente de difusión multiplicado por la
va a depender del coeficiente de difusión. Por ejemplo, estábamos hablando en un momento que el coeficiente de difusión de dióxido de carbono es mayor que el coeficiente de difusión de oxígeno. Eso sí ya es una cosa como establecida, según el dato que estemos hablando, por la diferencia entre un lado de la membrana y el otro lado de la membrana. Tiene que haber una diferencia para que se produzca el flujo, porque recuerden que el flujo es un cambio, depende del cambio de la presión. El flujo es proporcional a los cambios en la presión. ¿Okay? Siempre nos vamos a mover de mayor a menor. La permeabilidad, o sea, esa capacidad de difundir va a depender de la molécula. Por ejemplo, en los gases, ellos van a tener un coeficiente de disolución o de solubilidad, y también va a depender de la energía cinética con que se mueven las partículas, o sea, va a depender también de la temperatura. Entonces acá, nuevamente en el aire tendríamos aproximadamente 170 miligramos de oxígeno. Ya cuando vamos al alveolo nos quedamos como con 100 miligramos de oxígeno, porque recuerden, se oxigenó el aire y perdimos un poquito de oxígeno que ya se estaba intercambiando. Y en la sangre tenemos 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, ¿a dónde se movería el oxígeno? ¿A dónde? Del alveolo a la sangre. ¿Okay? Se oxigena. Recuerden que la oxigenación sería, o esa difusión sería, o ese intercambio sería hasta que quedamos estables entre el capilar y el alveolo. Entonces, quedamos en 100 milímetros de mercurio. Cuando ya llegamos a los 100 milímetros de mercurio, que era la presión alveolar ya. Porque recuerden que la difusión es pasiva según las concentraciones. Así que cuando se igualan las concentraciones, ya deja de haber difusión. Nos vamos a las venas, al corazón izquierdo, a las arterias sistémicas, llegamos a los capilares de los tejidos, y cuando llegamos acá, entonces yo voy a tener un capilar que viene con 100 milímetros de mercurio de oxígeno comparado con los tejidos que van a tener menos de 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Y entonces, ¿de dónde se va a mover el oxígeno? Del capilar al tejido. ¿Okay? Y la sangre que va a salir de ahí va a salir con los aproximadamente 40 milímetros de mercurio, porque nuevamente se va a mover hasta que se equilibren los niveles y hace su recorrido nuevamente. Con el dióxido de carbono, el del aire era aproximadamente 0.3 milímetros de mercurio. Cuando llegamos al alveolo, miren que sube bastante. ¿Por qué sube bastante? Porque es el que yo estoy sacando de mi circulación. Recuerden que en el alveolo se va mezclando. Entonces, bueno, esta sangre que va pasando por aquí viene con 40 milímetros de mercurio. Nuevamente llego a mi sistema, entra más dióxido de carbono, porque eso es lo que hace la circulación. Va a mover ese dióxido de carbono que había en los tejidos, en la célula. Vamos a llegar entonces a 46 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, y con 46 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono llegamos nuevamente al alveolo, y de 46 a 40 hay una diferencia, entonces se va a mover hacia el alveolo. Y si ustedes prestan mucha atención, las diferencias son como raras, porque miren que el oxígeno hay como 60 milímetros de mercurio de diferencia y el dióxido de carbono nada más hay 6. Y se están moviendo prácticamente de la misma manera. ¿Por qué? Porque el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es mayor. Y como es más fácil que se disuelva, aunque la diferencia de presiones sea poca, él consigue difundirse de manera sencilla. ¿Ok? ¿Qué va a influir en ese intercambio gaseoso? Número 1, los cambios en las presiones o las diferencias en las presiones. La permeabilidad de la membrana, que el concepto de permeabilidad es lo mismo cuando estábamos dando la parte de los vasos sanguíneos también, es lo mismo. El espacio físico donde se produce el intercambio, cómo está ese alveolo, cómo está ese vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces mi membrana respiratoria, que esto ya lo habíamos hablado en la clase pasada, es estas estructuras que van a separar o están integrando el alveolo con el capilar. Entonces, ¿qué va a hacer? Epitelio monoestratificado plano, que esos son los neumocitos tipo 1. La membrana basal del epitelio alveolar
espacio la membrana basal del endotelio, o sea, del vaso sanguíneo, y la célula endotelio. Ese espacio intersticial es sumamente chiquitico, puede ser inferior a 1 micrómetro, imagínense, y las membranas basales a veces están fusionadas, y por eso es que yo la semana pasada les contaba que esa parte de las membranas basales en la práctica se considera como que fuese una sola cosa, ¿ok? Porque a veces están fusionadas y el espacio de ellas entre ellas es tan diminutivo que las consideramos como que, bueno, las membranas basales, ¿ok? Entonces tendríamos el epitelio respiratorio, las membranas basales, el endotelio del cartílago. Y si estamos diciendo entonces que entre lo que yo necesito para que haya una difusión, tengo que tomar en cuenta la permeabilidad y el espacio físico, si se reduce la superficie de intercambio, o sea, dejan de funcionar algunos alveolos, o se engrosa la pared, entonces se puede comprometer la difusión. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tuviese un edema pulmonar, ¿y qué es un edema pulmonar? Algo pasó con las presiones, pero en este caso con las presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿okay? Y eso hace entonces que el plasma pase al alveolo, ¿okay? Y se me llena el alveolo de líquido. Eso es edema, ¿okay? Si yo tengo edema, entonces el área de intercambio va a aumentar un montón, porque entonces tengo ese volumen de líquido allá adentro. ¿Qué va a pasar con la difusión? ¿Se va a dar de la misma manera? Quizás ni siquiera se dé, ¿ok? Y la fibrosis pulmonar lo que va a hacer es aumentar esa membrana, ese epitelio. Al aumentar el grosor de la membrana respiratoria, nuevamente va a dificultar la difusión. Y va a dificultar la difusión sobre todo de oxígeno, ¿por qué? Porque como dijimos hace un rato, el dióxido de carbono es como más fácil que se disuelva. Como el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono es tan mayor que el del oxígeno, 20 veces mayor que el del oxígeno, en ocasiones estas patologías lo que van a causar es una alteración en el intercambio de oxígeno, pero